Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado 11, a sus padres y representantes que también están en el grupo. Deseo que todos estén muy bien, siguiendo las recomendaciones dadas para estos momentos. Vamos a comenzar el segundo periodo con un tema, por supuesto, de la química, que se llama reacciones químicas orgánicas. Nosotros recordemos que la química es la ciencia que estudia la materia, todo lo relacionado con la materia, sus propiedades, sus transformaciones, y la materia puede presentar cambios, pueden ser unos cambios químicos o unos cambios físicos. Los cambios físicos son cambios de estado, cambios de forma, de color. Cuando aplastamos algo, rompemos algo, estamos cambiando la forma porque le estamos aplicando una fuerza. Y esto es un tipo de cambio físico que se da en la materia. O los cambios químicos son aquellos que ocurren en las sustancias donde se modifica la composición química de ellas y se originan unas sustancias nuevas o diferentes. Para todo cambio químico ocurre una reacción química. También recordemos que la química estudia los elementos y los compuestos, y yo les expliqué que habían dos tipos de compuestos, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. En décimo se ve parte de lo que son los compuestos inorgánicos y en 11 entonces se ven los compuestos orgánicos. Entendemos entonces, o recordando lo que son los compuestos orgánicos, son aquellos que están, cuyo principal constituyente es el carbono. También se dice que son aquellos compuestos que están presentes en los seres vivos. Haciendo ya la introducción, vamos a comenzar entonces con el tema. Repito, el tema se llama reacciones químicas orgánicas. Hay unos ejemplos de reacciones químicas orgánicas que los ven allí, adición, eliminación, sustitución, pero los vamos a ver más adelante. Este tema nos va a servir como una introducción a lo que son las reacciones químicas, porque a lo largo de todo el periodo vamos a ir viendo más ejemplos, y cuando estudiemos cada una de las funciones químicas orgánicas, que las vamos a estudiar por separado, vamos a ir estudiando también las reacciones químicas que se dan entre esos compuestos, como los hidrocarburos, el metano, lo que son los alcanos, los alquenos, los alquinos, la acetona, el éster, los alcoholes, vimos una introducción de todos estos compuestos orgánicos, la vimos en el primer periodo. Y a partir de el siguiente tema vamos a empezar a ver cada uno de esos compuestos orgánicos por separado. Vamos a ver bien sus propiedades, sus usos, reacciones químicas que ocurren en ese tipo de compuestos. Entonces, para comenzar, tenemos que los compuestos orgánicos tienen una reactividad, y esa reactividad, por supuesto, va a depender de su elemento primario, que es el carbono. Dice, el enlace de carbono es muy estable, por eso estos compuestos son en general poco reactivos. ¿Okay? A pesar de que ocurre una reactividad en los compuestos orgánicos, unos cambios químicos, estos cambios o estas reacciones son, estos tipos de compuestos son menos reactivos que los compuestos inorgánicos. Dice como segundo punto, pero en estas moléculas existen puntos donde la reactividad es mayor. ¿Y dónde va a ser esa reactividad mayor? En los grupos funcionales. Ya nosotros vimos en el primer periodo cuáles eran los grupos funcionales orgánicos y cómo estaban constituidos. ¿Por qué en esos grupos funcionales la reactividad es mayor? Por su alta densidad electrónica. Recordemos que vimos los dobles y triples enlaces en el caso de los hidrocarburos, como los alquenos y los alquinos, que vimos que los alquenos tienen doble enlace y los alquinos triple enlace. Estos grupos funcionales tienen alta densidad electrónica y son propensos a sufrir estos cambios químicos. Y los cambios químicos, por supuesto, incluyen la ruptura de las moléculas que conforman el compuesto para poder originar un compuesto diferente o una sustancia diferente. También otro
Otro aspecto es por acumulación de carga positiva en el átomo de carbono, cuando se une con átomos más electronegativos. ¿Okay? Estas circunstancias producen zonas de alta o baja densidad electrónica debido a desplazamientos electrónicos. Recuerden que los electrones son las partículas subatómicas de los átomos. Ellos básicamente están relacionados en la combinación de los compuestos orgánicos, o sea, en la unión, cuando se unen dos o más elementos. Esto lo hacen gracias a la valencia, a los electrones que están en la última capa del átomo. Ruptura de enlaces de alta energía, puede ser hemolítica o heterolítica. Homolítica es por la presencia de radicales libres y heterolítica cuando el par electrónico va a un átomo, a un solo átomo. Pero en sí, ¿qué son las reacciones orgánicas? Son transformaciones que ocurren por ruptura y formación de nuevos enlaces en compuestos del carbono, por supuesto, porque estamos hablando de orgánicas. Entonces, en resumen, ¿qué son? Son transformaciones que ocurren en los compuestos orgánicos, donde involucra, por supuesto, una ruptura de las moléculas y una formación de nuevos compuestos, y para formar nuevos compuestos es necesario entonces la formación de nuevos enlaces. Suelen implicar cambios en la hidratación y en los ángulos de enlace, ¿ok? Se van a distribuir los elementos, van a reorganizarse, van a establecer enlaces con otra sustancia para formar otro tipo de compuesto. Entonces necesita otro tipo de enlace, y por lo general se libera hidrógeno, se libera un hidrógeno o dos hidrógenos, dependiendo de la reacción. La mayoría se llevan a cabo en sitios específicos de reactividad, como ya lo dijimos, que son los grupos funcionales. Los grupos funcionales es el lugar de mayor reactividad en los compuestos orgánicos. Se desarrolla a muy baja velocidad, o sea, la velocidad de la reacción es bastante lenta en comparación con los compuestos inorgánicos y con los cambios físicos. Generalmente solo el grupo funcional interviene en la reacción. Existen varios tipos de reacciones químicas orgánicas. Un tipo de reacción es reacción de sustitución, reacción de adición, reacciones de eliminación, reacción de esterificación y reacciones de combustión. Principalmente vamos a ver lo que son las reacciones de sustitución o desplazamiento, como su mismo nombre lo dice. Son aquellas en las que un átomo o grupo de átomos del sustrato son sustituidos por un átomo o grupo de átomos del reactivo. Aquí tenemos un sustrato o una de las sustancias que va a reaccionar con otra sustancia, y va a ocurrir el desplazamiento o la sustitución. Aquí vemos que este sustrato está formado por R y A. Es un ejemplo muy sencillo, solo utilizando letras. No está presente aquí ningún compuesto. Para que lo entiendan de esta manera, más sencillo, solo utilizando letras. Aquí tenemos una sustancia conocida como sustrato. La sustancia inicial está formada, por así decirlo, por estas dos letras, y se va a combinar con otra sustancia que se le llama reactivo, y van a originar unos productos. Aquí ven que ya no es Ra, sino Rb. Hubo una sustitución de uno de los elementos o de los átomos, y se produjo una sustancia o un producto, valga la redundancia, totalmente diferente al inicial. Un ejemplo de este tipo de sustitución lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un hidrocarburo de dos átomos de carbono. Con CuO se va a enlazar, se va a unir con dos átomos de cloro, y en la presencia de luz va a formar otro compuesto totalmente diferente, y va a haber un desprendimiento también, o se van a formar dos productos. Aquí vemos que el etano, lo vimos varias veces en clase, se une entonces con el cloro,
y se forma entonces el cloruro de hidrógeno y el cloroetano. Aquí lo vemos, sabemos que es etano porque tiene 2 átomos de carbono y está presente el cloro, entonces cloroetano. Otro ejemplo es la obtención de alcoholes a partir de halógenos. Aquí tenemos un cloroetano nuevamente y un hidróxido de potasio, o reacciona, este vendría siendo el sustrato y la sustancia con la que va a reaccionar, con la que se va a unir, y va a formar un compuesto totalmente diferente que es el etanol. Es un alcohol, ya lo vimos también en clase, y se va a formar entonces el cloruro de potasio. Una reacción de adición, también su mismo nombre lo indica, es cuando se adiciona un elemento. Ocurre cuando las moléculas poseen dobles o triples enlaces y se le incorpora 2 átomos o grupos de átomos disminuyendo la insaturación de la molécula original. Aquí vemos el sustrato que está formado por 2 carbonos unidos por un doble enlace, el reactivo, que sería AB, y entonces este reactivo se va a unir al sustrato y va a formar una sustancia totalmente diferente. Por ejemplo, en el caso del cloroetano, si colocamos aquí 2 átomos de cloro, entonces también sería cloroetano. Reacciones de adición, que tenemos algunos ejemplos. El propeno, porque se llama propeno porque tiene 3 átomos de carbono, ya lo vimos, y heno porque podemos ver aquí el doble enlace. Más bromo va a formar el 1,2 dibromo propano. ¿Okay? Propano tiene aquí los 3 átomos de carbono y en el átomo 1 y en el átomo 2 va a tener entonces los átomos de bromo. Por eso lleva ese nombre. El 2-butino, aquí lo vemos, es un hidrocarburo alquino formado por 4 átomos de carbono y aquí vemos el triple enlace, por lo cual termina su nombre en ino, más bromo, entonces se forma el 2,3 dibromo 2-buteno. ¿Okay? Aquí podemos ver el 2-butino más bromo, se forma el 2,2,3 tetra bromobutano. ¿Okay? Aquí simplemente nombramos todos estos números, indican el átomo de carbono en donde están ubicados los átomos de bromo. Reacciones de eliminación, también su mismo nombre nos indica, es cuando se pierde algún átomo o átomos en el sustrato. 2 átomos o grupos de átomos que se encuentran en carbonos adyacentes se eliminan generándose un doble o triple enlace. Es la reacción opuesta a la adición. Aquí tenemos un sustrato que tiene un átomo A y un átomo B. Va a reaccionar con este reactivo y se va a liberar los enlaces o va a quedar disponibles 2 enlaces en el átomo de carbono y se van a formar 2 compuestos totalmente diferentes. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la eliminación de dos átomos de aquí de este eteno, porque tiene un enlace doble. Ejemplos de reacciones de eliminación, tenemos aquí el 2-clorobutano, vemos aquí que es butano porque tiene 4 átomos de carbono y en el átomo 2 o en el segundo átomo de carbono está un cloro, va a reaccionar con el hidróxido de potasio, ¿verdad? Y se va a formar el 2-buteno, ¿ok? Se va a desocupar, como queda espacio, se va a desocupar uno de los enlaces del carbono, se va a formar entonces un doble enlace. Y se va a formar entonces el cloruro de potasio. Y aquí otro ejemplo, 2,3 dibromobutano. ¿Por qué se llama butano? Igualmente tiene 4 átomos de carbono. En el carbono 2 y en el carbono 3 hay un bromo. Y por eso es dibromo porque son 2.
más hidróxido de potasio, entonces se va a formar un 2-butino. ¿Okay? Se liberan estos dos enlaces y se forma un enlace triple entre los átomos de carbono. Una reacción de transposición. Esta clase de reacciones consiste en un reordenamiento de los átomos de una molécula que origina otra con una estructura distinta. Aquí simplemente hay una reorganización, como su mismo nombre lo dice, hay una reorganización de los átomos de carbono y la estructura va a ser totalmente diferente como lo vemos aquí. Aquí ya está ramificada la cadena, mientras que aquí es lineal. Una reacción de oxidación son las que se gana o se pierde, se gana oxígeno o se pierde hidrógeno. Se efectúa utilizando agentes oxidantes y las reacciones que presentan reacciones de oxidación son alquenos, los alquinos, alcoholes de primer grado, de segundo grado, aldehídos y cadenas laterales de compuestos aromáticos. Repito nuevamente, esto es como una breve introducción de lo que son las reacciones químicas para que tengan lo que es la parte de fundamento teórico, porque cuando comencemos a ver todas las funciones químicas orgánicas, vamos a ver entonces el tipo de reacciones que ocurren en cada una de esas funciones orgánicas. Un ejemplo de oxidación, tenemos en la oxidación de un alcohol secundario, obtenemos cetona. Aquí tenemos el alcohol secundario, está formado por, aquí vemos tres átomos, una cadena con 3 átomos de carbono, y el grupo OH, que es el grupo característico de los alcoholes. Se oxida, pierde un oxígeno y se forma entonces la propanona, que es una acetona. Vamos a continuar en las próximas clases viendo algunos ejemplos de reacciones químicas que ocurren por supuesto, en los compuestos químicos orgánicos que vimos durante todo el primer periodo. En la guía está la tarea. Recuerden que tienen que tomarle fotos y enviármelas al privado y pasarla a más tardar el próximo miércoles. Es una tarea bastante sencilla, estoy a la orden para cualquier duda, cualquier inquietud. Deseo que estén muy bien, que Dios los bendiga.